Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Descubriendo Emociones. Como recordarán, la semana pasada estuvimos hablando sobre la primera etapa de la adolescencia, que fue la preadolescencia, que son estos chicos y chicas de más o menos 10 años y medio, 11 a 13 y medio aproximadamente. Esta semana vamos a hablar sobre lo que es la adolescencia media, que son jóvenes entre 14 y 16 años. Y para este programa me acompaña de nuevamente el licenciado Josué Richard Pérez, quien tiene la especialidad en psicoanálisis en el área infanto-juvenil o para niños y adolescentes. Entonces, ya había estado conmigo en el programa pasado y va a estar en este y en el que sigue, porque recordemos que falta lo que es la adolescencia tardía. Muy bien. Pues entonces, bienvenido Josué, muy buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí saludándote, saludando a tu bello público, licenciada, y dentro de la cuestión climática, bueno, pues estos cambios tan bruscos, ¿no? De que en ratitos hace frío, en ratitos hace calor, en ratitos llueve. Y pues bueno, tratando de adaptarnos a lo que es la naturaleza. Gracias a Dios bien, y una semana más para continuar con el tema que ya, como bien comentas, la semana anterior estuvimos analizando en su primer faceta, que es la adolescencia temprana. Así es. Y ahora, por ejemplo, Josué, esta adolescencia media, que es entre los 14 y 16 años, cuéntanos cuáles son las características de, ahora sí que tanto en hombres y mujeres, y si hay alguna diferencia muy marcada entre uno y otro, o más o menos son ahora sí que casi iguales, porque yo creo que los papás en estos años, sobre todo entre los 14 y los 16, pienso yo que son como los más difíciles, como los más complejos, tanto para el adolescente como para los padres, los tíos, los abuelos, para todo su entorno, inclusive para los maestros también. Entonces, ahora sí que vamos a dejar que el experto hable en este punto y cuéntanos, Josué, cuéntanos. Muy bien, como ya bien comentas, ¿verdad? Pues esa es una etapa que va a estar caracterizada, por ahora sí que vamos a decirlo abiertamente y como es, por el mayor conflicto que bien sabemos se da en nuestra sociedad en esta etapa de la adolescencia. Como bien comentabas, pues va de los 14 a los 16 años. Lo que la va a caracterizar o lo que el adolescente va a tener como preocupación fundamental, pues va a ser precisamente la afirmación personal. Como bien comentabas, ¿verdad? Aquí en esta etapa, dentro de este rango de edad, es donde se va a dar lo que pareciera ser una campana de Gauss, ¿no? En donde vamos a tener un incremento de de estos conflictos, tanto en lo interno, porque hay que recordar que continúan los cambios tanto físicos como psicológicos en los y las adolescentes. Entonces vamos a ir teniendo esta subida hasta formar una especie de cresta, en donde aquí esta cresta pues es la que se viene situando entre estos 14 y 16 años, y que es donde se van a observar la mayor cantidad de conflictos, ¿verdad? Tanto para el adolescente, para su entorno, pero sobre todo, como bien lo comentabas, para los padres y madres de familia. Entonces, pues vale la pena analizarlo únicamente para dar pie a lo que es esta sección de la etapa de la adolescencia. Bueno, hay que recordar que la semana pasada decíamos que para el adolescente previo o preadolescente, pues a su mayor conflicto iban a ser estos cambios que iba a empezar a experimentar, ¿no? Incluso hablábamos por ahí de algunos duelos que se tenían que de alguna manera ir superando, y de alguna manera pues iba a ser muy necesario la ayuda de un profesional de la salud mental. Bueno, aquí ya continúan los cambios en esta etapa de la adolescencia media, continúan estos cambios físicos, estos cambios psicológicos, pero ya con una mayor intensidad. Lo primero que vamos a ver o a poder observar es que en el adolescente se va a empezar a gestar una especie
de diferenciación del grupo familiar. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues aquí en esta faceta de la adolescencia vamos a empezar a ver situaciones como por ejemplo esa de mamá, déjame a 2 cuadras de la escuela, o ya no me des beso, o mamá, ya no hagas esto enfrente de mis amiguitos. Entonces, esos pequeños, ahora sí que cambios que se van a ir observando, pues van a ser los que van a empezar a ir creando esta serie de conflictos, porque hay que recordar, mencionábamos en la etapa previa, la semana pasada, duelos del adolescente. En esta etapa que estamos analizando esta semana, vamos a analizar o vamos a mencionar duelos, pero ahora por parte de los padres. Fíjate, licenciada, qué curioso, ¿verdad? Porque ahora es a nivel paterno en donde se va a dar estos conflictos, porque ahora quienes van a atravesar esta especie de duelo pues son los mismos padres. ¿Por qué? Bueno, principalmente por esa pérdida del niño, de aquel niño, aquel hijo fantaseado, ¿no? Entonces, muchas veces pues esto nos va a generar conflicto a nivel paterno, y sobre todo que es necesario saber cómo manejarlos. Cómo yo, padre de familia, como yo, madre de familia, debo de ir manejando estas situaciones para que precisamente, si ya sabemos que estamos hablando de una etapa conflictiva, pues esto no se vaya a volver un problema más grave. Ahora, alguien me preguntaba en días anteriores, y aprovecho para hacer el comentario, ¿por qué esta etapa de la adolescencia, esta etapa del desarrollo humano, sobre todo la adolescencia, es tan importante, o de un tiempo para acá se le ha empezado a estudiar mucho, se le ha dado mucha importancia? Bueno, aquí hay que mencionar un punto muy importante, licenciada, y yo quiero puntualizarlo también, no quiero dejar pasar la oportunidad. Aquí en esta etapa de la adolescencia, y sobre todo en esta adolescencia media que menciono nuevamente, va de los 14 a los 16 años, que es el rango de edad, también empiezan a anidar una serie, si no es que muchas patologías en los adolescentes, y hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Que también en algún momento pues valdría la pena analizar, ¿verdad? Pero ya mencionarlo para que tanto padres de familia, sobre todo el círculo familiar, esté consciente de que pues hay que tener una mayor observancia y hay que tener una mayor disposición para poder apoyar a nuestros adolescentes en estos cambios que van experimentando. Algo que también va a caracterizar a los adolescentes en esta etapa de la adolescencia media, bueno, es que también van a empezar a manifestar una especie de interés por explorar sus capacidades. Y también esto nos va a generar un conflicto, sobre todo a nivel familiar, porque aquí ya estamos empezando a hablar de cierto grado de independencia. Y es normal, es natural, es un proceso que se tiene que dar porque ya el adolescente se va a empezar a preparar para lo que vendría siendo la tercera etapa, que la estaremos analizando a posteriori, pero es un inicio. Es un inicio, y si no hay la conciencia, si no hay la información, si no hay el saber cómo manejar, pues todo esto nos va generando nuevamente conflictos, ¿no? Menciono yo mucho esta palabra. Me gustaría hacer un comentario sobre estos puntos que tú estás comentando, porque me ha tocado ya platicar con algunas madres donde, como tú bien lo mencionas, el duelo ahora es hacia los padres, ya sean papá o mamá o ambos, pero casi siempre la mamá es como la que resiente un poquito más esto, sobre todo en los niños, que ya inclusive en casa no quieren que mamá los abrace, que los apapache, que les dé un beso, ya como que ya no quieren esa parte. Las niñas se vuelven más independientes, también en ese sentido ellas buscan como obtener, no sé, dinero para comprarse algo que quieren o hacer alguna actividad con sus amiguitas para generar estos recursos que ellas están buscando para alguna cosa. Papá de alguna manera es como más, vamos a decir un poco
menos afectivo en ese sentido y siempre es el que le dice, pues es que están creciendo, ¿no? Sí, sí están creciendo, claro que se dan cuenta de las cosas, pero son como un poco menos emocionales en ese sentido. Entonces mamá es quien siempre como que resiente mucho esta situación y en ocasiones pues sí genera un poco de conflictos en casa porque pues ya los jóvenes a veces ya no quieren ir a las comidas familiares porque o se quieren quedar en casa o se quieren ir con algún amiguito a algún otro lado. Entonces ya comienzan estos estira y afloja de que ya luego ya no quieren andar tampoco con los papás y si tienen hermanos chiquitos ya tampoco quieren estar con sus hermanos chiquitos. Entonces sí viene un gran cambio para ambas partes, tanto para los adolescentes como para los padres. Y aquí es muy importante, pienso, que los padres también buscaran este apoyo por parte de un profesional pues de la salud, que nosotros estamos dentro del área de la salud, como para buscar esa pequeña orientación que en ocasiones se necesita. Aquí el programa pues es precisamente para eso, como para darles algunos tips a todos los padres y madres que tienen hijos adolescentes y que de alguna manera pues están pasando por estas etapas, que sepan que son etapas normales, que son de paso, que no se quedan para siempre, pero que sí ellos necesitan ser como muy pacientes con los chicos, porque aquí pues el maduro es el adulto. Entonces nosotros como adultos nos toca tener esa comprensión hacia con ellos de todos estos cambios, porque recordemos que nosotros también pasamos por ahí, que a lo mejor fuimos diferentes, sí, pero también pasamos por ahí. Entonces esto es necesario que lo tomen en cuenta nada más. Entonces, ahora sí, Josué, después de la interrupción, síganos platicando. Sí, como tú bien lo comentas, licenciada, parte de ello parte de que el mayor impacto sea en la cuestión por el lado materno. Mucho tiene que ver, pues, las actividades, al menos en nuestro país, como sociedad. No digo que en todos los casos, pero en un gran porcentaje, pues, vemos que quien está por lo regular al frente del hogar, pues, es la figura materna, ¿no? Y entonces, pues, en este sentido, como bien lo comentas, pues sí va a repercutir. El papá muchas de las veces pues va a ser ahora sí que el papel de espectador y quien va a recibir en un momento todas estas quejas, ¿verdad? Porque recordemos esa frase tan mexicana, tan nuestra que hemos ido haciendo propia a través de los tiempos. Ya verás cuando venga tu padre, ¿verdad? Entonces, muy característica de nuestro país y de muchas zonas. Entonces, claro, mucho tiene que ver este juego de roles, el que se lleven de esta manera, pues quien lo va a resentir más es la figura materna y quien está más cercano en este caso, ¿no? Tanto si hablamos de que el adolescente es varón como si es mujercita. Ahora, como también comentabas, sí, el adolescente en esta etapa, sobre todo en este rango de edad que estamos mencionando en este programa, en esta semana, es donde busca ya ir independizándose, va buscando este alejamiento, pero porque es un proceso que se tiene que dar de manera natural. Muy bueno el ejemplo que nos ponías tú, ¿verdad? Vamos a pensar que de alguna manera necesita ciertos estímulos económicos y bueno, pues va a darse la tarea de buscar obtenerlos, conseguirlos y en un momento dado pues llevar a cabo sus objetivos. Lo cual nos habla, ¿verdad?, de la iniciativa que están empezando a tener los adolescentes en esta etapa. Sobre todo porque esta etapa de la adolescencia en sus tres facetas concuerda mucho, al menos en nuestro país, y yo creo que en la mayoría de los países en el extranjero, con este nivel educativo que es la secundaria. Entonces ya el adolescente ya está saliendo de casa,
ya está teniendo otro tipo de conversaciones en secundaria, aunado a ello, ¿verdad?, con los temas que se van viendo en esa. Entonces todo esto pues va generando ya la plática ya no es esos 2 años anteriores en donde existía todavía el temor de los cambios físicos y mentales y de que papá, no sé qué es lo que me está pasando, mamá, no sé qué es lo que me está pasando, ayúdame. Ya ahorita ya va a ser así como que de repente los vamos a ver más como que quieren estar con el amiguito y con la amiguita, ¿verdad? Y esas pláticas antes que eran con papá y mamá, bueno, pues van a irse traduciendo en amistades, en compañeritos, en los pares que le llamamos nosotros desde el nivel profesional para su estudio. Y entonces pues ya esas pláticas van a ir más enfocadas a desarrollar pues los objetivos o propósitos que ellos mismos se vayan a generar. Sí, sí tienes razón en esto. Algo que también pues ellos buscan de alguna manera con esta independencia es también probarse y darse o demostrarles a los padres que son capaces de ser responsables, que son capaces de realizar cosas que pues en años anteriores no lo podían hacer por la edad, la madurez y muchas otras cosas. Aquí es también donde los papás de alguna forma comienzan a darles otra frase que se usa mucho en nuestro país, es el te voy a dar el voto de confianza. Entonces es esa parte donde los padres también comienzan como a soltar un poquito más cuando ya comprendieron que sus hijos están creciendo, que están comenzando pues a madurar un poco, que son un poco más responsables. Entonces aquí es donde viene ese cambio. Y también cuando hay una comprensión de ambas partes, se hace una sinergia muy agradable. Pero cuando una de las partes no está tan conforme, es aquí donde vienen y surgen todos estos conflictos que después nos llevan a situaciones pues muy diversas, ¿verdad? Dependiendo del conflicto y dependiendo del chico. Pero, ¿qué te parece si ahorita continuamos ahora sí que hablando de todo esto y todas las consecuencias y todo lo que puede venir después del corte? Vamos a un pequeñísimo corte y ahorita regresamos. Muy bien amigos, pues regresamos del pequeño corte comercial y continuamos con la parte de los conflictos. Todas estas situaciones que se generan cuando no hay una buena sinergia entre papás e hijos o cuando el hijo de alguna manera se siente muy, vamos a llamar, incomprendido por alguna situación interna que no quiere expresar de alguna manera. Entonces, Josué, cuéntanos cuáles son los conflictos que se dan más frecuentemente en esta etapa de la adolescencia media. Bien, señalar nada más en esta faceta de este rango de edad, lo mencionaba al principio y lo recalco nuevamente, es de la mayor parte de conflictos y uno de ellos está relacionado con lo que bien nos comentabas antes de ir al corte. Esta no aceptación tanto por parte del círculo familiar, tanto como por la cuestión del adolescente, en donde yo ya estoy empezando a buscar un poquito más de independencia, todavía no en un mayor rango, pero sí ya hay estas señales, no por parte de los adolescentes, de querer ir independizándose. A lo mejor todavía no está sembrada la idea de independizarse completamente del círculo familiar,
pero sí al menos ya se está gestando esta noción, ¿no? De que ahora mi opinión pues es cuenta, ya estoy teniendo conocimientos suficientes, mis ideas van creciendo constantemente y pues bueno, todo esto va haciendo que el adolescente piense que ya puede ir buscando cierto grado de independencia. Entonces el conflicto aquí más grande se va a dar porque entre el que adolescente va a querer buscar esta independencia y el círculo familiar pues va a estar recio, ¿no? A no querer en un momento dado que todavía el adolescente se ve envuelto en este tipo de situaciones que a la postre le van a servir. Es benéfico, hay que recalcarlo, no tiene nada de malo. Y sobre todo, hay una gran noticia con respecto a esto de los conflictos en esta etapa. La noticia es que termina, va a terminar. No es, no se pospone. No es eterna, sí, esta es la buena noticia tanto para adolescentes como padres, pero sí recalcar, ¿no?, que hay que estar muy conscientes pues de que estos conflictos se van a tener que dar de alguna manera. Lo importante aquí es, como bien preguntaban por ahí en una ocasión, lo importante es poder contar con los conocimientos y herramientas necesarias. Y como bien lo comentabas, licenciada, los psicólogos en este papel podemos desempeñar una muy buena función. La invitación siempre que conozco yo, padres con adolescentes, sobre todo con aquellos que ya están experimentando situaciones de conflicto, bueno, es acercarse al profesional de la salud, al psicólogo. Recordar que el psicólogo no es solamente para cuando yo tengo un problema relacionado con la mente, sino que también estamos para ayudar en todos estos procesos que de alguna manera ya contamos con los conocimientos y la experiencia y pues pueden ser un poquito más llevaderos, ¿no? Tanto como para el círculo familiar, tanto como para los adolescentes mismos. Ahora, perdón. Hay una inquietud que de repente ahorita en nuestros tiempos se ha hecho como más frecuente que antes, y es que por qué en esta etapa adolescente los chicos tienen como esa conflicto de identidad sexual. De repente sus preferencias sexuales comienzan a cambiar y esto sí puede generar un conflicto en casa o cómo podríamos, no sé, explicárselo a los padres. Bueno, hay que recordar, licenciada, que los tiempos que vivimos en la actualidad pues son tiempos de apertura. Apertura en lo emocional, apertura en la cuestión a preferencias, y sí, como bien comentas, de repente nuestros adolescentes pues vemos por ahí que son multifacéticos en la cuestión relacionada a la sexualidad, ¿no? Y sobre todo porque es un punto que en esta faceta de la adolescencia se va a observar con gran ímpetu. ¿Por qué? Porque aquí ya viene lo que es la experimentación, el que están estos emergentes impulsos que la misma naturaleza biológica del ser humano pues nos va a ir marcando la pauta para que de alguna manera pues queramos ir conociendo como adolescentes y en todo caso en su momento de existir la posibilidad pues querer experimentarlo, ¿no? ¿Por qué se da el conflicto? Bueno, pues como bien lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? Cuando estamos todavía en la etapa de infantil, ya próximos a entrar a la preadolescencia, pues recordemos que no existe esta diferenciación entre varones y mujercitas, ¿no? Vemos cómo todavía de una manera muy natural se ven estos juegos entre grupos de niños y niñas. Niños se toman de la mano con las niñas, niños, niñas con niñas, existen esta comunicación en pares, ¿no? Al entrar ya
a lo que es toda esta revolución de cambios físicos, corporales y psicológicos, pues se empieza a dar esta diferenciación, y aquí muchas de las veces es donde se genera el conflicto, porque el adolescente, por ejemplo, el varón va a empezar a cuestionarse, bueno, ¿por qué ahora la niña, verdad, pues ya no quiere o ya busca nada más su círculo social de niñas? ¿Por qué ya no puedo agarrar de la mano a mi amiguito cuando antes, pues, para mami, para papi, era algo, pues, hasta les daba gusto, ¿no? ¿Verdad? Mira, está con su amiguito, o cómo se divierten, o cómo pasan tiempo. Y entonces empieza a ver toda esta diferenciación que en la mayoría de las veces pues iba a generar una especie de conflicto. Pero aquí no estamos hablando de algún principio de desviación ni problemática con cuestión de identidad. Simple y sencillamente, licenciada, se genera esta confusión precisamente por este cambio tan drástico, y es un cambio que se da en semanas, a veces en días, y entonces empieza todo este cuestionamiento, ¿no? De por qué antes sí se veía bien y por qué ahora ya no. Pero es una adaptación que se tiene que ir dando paulatinamente durante esta fase. Y que también puede ser algo muy cultural, ¿no? O sea, aquí en México también ya a cierta edad, como que de repente a los papás, me ha tocado y me tocó alguna vez que un papá tenía como mucha temor de que a su hijo le gustaran los niños porque no tenía amiguitas, o sea, porque ya tenía 15, 16 años y nunca le había dicho que quería salir con una niña, invitarla a algún lado, siempre era con los niños, con los niños, con los niños. Entonces, de repente también es esta parte cultural que puede mucho, sobre todo pegarle mucho a los papás, o sea, a los papás, con los hombres, vaya. Entonces yo le explicaba al señor que no, o sea, que era parte del proceso del niño, porque el niño era un tanto tímido, un poco inseguro, entonces que sí le gustaban las niñas, pero que tenía como todavía ese pequeño temor de, pues, de acercarse, ¿no? De invitar a alguien, de ir a tomar, no sé, un helado, o de ir al cine, o de ir a patinar, o al boliche, no sé, a algún lado. Entonces, también hay que tomar en cuenta este punto, porque luego esas situaciones generan conflictos en casa, de que luego los papás comienzan como a presionar de ¿y por qué no sale con nadie? ¿Por qué no invita a nadie? ¿Por qué no más con sus amigos? Entonces, aquí también, papás, hay que tomar en cuenta esta parte, o sea, hay que ver si su hijo es un poco tímido, bueno, hay que darle un poco de espacio para que él en su tiempo comience a hacer esta parte sin que sienta la presión y que esto se vaya a convertir en un problema en casa. Definitivamente, como bien lo comentas, tiene mucha influencia la cuestión cultural, al menos en nuestro país. Pero también recordar, licenciada, que también es una etapa de mucha experimentación. Lo que es la adolescencia media va a orillar al adolescente a querer experimentar. Por ahí, por ejemplo, la cuestión de la vestimenta. A veces nuestros adolescentes se van a vestir raros, sí se van a vestir raros. Y a veces esto genera conflicto para los propios padres, ¿no? Hay, de repente por ahí llegan mamás muy preocupadas porque pues de repente los vemos con estos pantalones todos flojos, un calorón de 38 o 40 grados como es común acá en la frontera, y los vemos con que traen sudaderas, están experimentando. De repente están con un grupito de amigas, de repente están con un grupito de amigos. Actualmente ya no hay tanta... ya vemos muy, muy pequeñita la brecha en la cuestión de vestimentas. Ahorita ya podemos decir que estamos abiertos a que si me visto con pantalón, en el caso de las mujercitas, pues no quiere decir que yo tenga cierta tendencia marcada, ¿verdad? Simple y sencillamente estoy experimentando cómo me veo, los famosos outfits, ¿no? Que hoy en la actualidad pues es muy mencionado.
de repente por ahí cuando se están organizando para ir a alguna fiesta o a algún lugar, bueno, ¿qué outfit te vas a poner, verdad? O cómo te vas a ir. Entonces, el adolescente tiene que experimentar todos estos cambios, irlos viviendo, porque de otra manera se generaría lo que bien comentábamos, el conflicto, ¿verdad? Si ya de entrada es complicado ir atravesando toda esta etapa, pues procurar que se vaya desarrollando de la mejor manera posible. Pero es normal que el adolescente experimente y tenerlo bien presente. Ahora, Josué, esta parte, por ejemplo, ¿qué tan conveniente es que de alguna manera los padres pues proporcionen, por ejemplo, algunas pastillas anticonceptivas, preservativos, no sé, alguna cosa así, porque bien sabemos que es parte, la experimentación sexual es parte de esta etapa, que a veces queremos como taparnos los ojos y los oídos y no queremos saber esa parte, pero sucede. Entonces, ¿qué tan conveniente es sentarte con tu hijo y hablarlo y decirle y proporcionarle las cosas, o llevarlo con un profesional, con un médico, con un psicólogo? O sea, ¿cuál es como la mejor opción también para los padres, para que ellos también como que estén, pues, ahora sí que no los agarren desprevenidos? Sin duda alguna, licenciada, en esta etapa vamos a ver conductas de riesgo, y una de ellas es precisamente el querer experimentar esta vida sexual, que insisto, es un proceso natural que poco a poco se va dando. Yo lo que recomiendo a los padres de familia es tratar de estar siempre al pendiente. Si bien lo mencionaba yo en la etapa anterior, ¿verdad? Había cierta responsabilidad o cierta necesidad del padre de familia de estar lo más cercano a su hijo adolescente por esta ayuda que pudiera necesitar, por estos cambios que está empezando a experimentar. En esta etapa media va a pasar algo muy relativamente curioso, porque ya el adolescente va a querer buscar ese distanciamiento de forma natural. Ya ese primer paso en donde papá te necesito porque no sé qué es lo que me está pasando, se va a empezar a convertir en, ok, ahora estoy siendo consciente de lo que me está sucediendo y estoy queriendo empezar a experimentar todas estas habilidades, todas estas herramientas que ahora poseo, ¿no? Y a veces pasa la situación de que ahora es el padre quien quiere estar, como el padre también o la madre estuvieron muy sorprendidos con los cambios que se vinieron así muy de pronto y no estuvieron en ese momento que se requería, querer estar en esta etapa resulta un poco contraproducente, porque el adolescente quiere ser un poquito más independiente. Entonces, desde ahí, de entrada, pues sí va a ser un poquito complicado, y más si desde un principio no se acostumbra a hablar de estos temas, que en algunos casos resulta ser un poco delicado, no porque sea algo que se tenga que ver con miedo, con morbo o tacharlo de que no se debe de hacer, sino porque a veces o no se cuenta con la información necesaria o no se puede dar de la manera en que se debe de dar. Yo cuando hablo con adolescentes, lo primero que yo les pregunto es si existe en ellos la necesidad de verse envueltos en situaciones para las que todavía no es necesario que se vean, y eso de repente como que les brinca un poquito, ¿no? Y empiezan a ver las cosas de una manera un poco distintas. Sí es verdad que es recomendable acercarlos al profesional de la salud, porque muchas veces, licenciada, no van a ir con el padre, no van a ir con la madre, no le van a decir, mamá, fíjate que pues mira, yo quisiera que a ver si tú pudieras, ¿verdad? Pero con el profesional de la salud sucede que a veces tienen hasta la confianza de decir, no, pues mire, sabe que pues es que yo ya empecé con mi novio, yo ya empecé con mi novia,
Y pues esto es hasta cierto punto positivo, porque tenemos la posibilidad de poderlos ayudar, de darles la información como debe de ser y la información que ellos necesitan para que en esta revolución de ideas que están teniendo, pues al menos puedan ir teniendo la información necesaria para las decisiones que vayan a tomar. Así es, Josué, cinco consejos así muy puntuales que les pudiéramos dar a los papás en esta etapa y luego ya hacemos una conclusión para ir cerrando nuestro programa. 5 consejos que les quieras compartir a los padres desde tu experiencia, desde lo que te ha tocado vivir y compartir con tus clientes, que sean así como pues de gran ayuda para ellos. Bueno, básicamente yo lo traduciría a algo muy fundamental. Independientemente de lo que pudiéramos aconsejar de todo este mundo de opciones y posibilidades que podemos darle al padre de familia o al adolescente, básicamente yo me centro en uno solo y que considero que engloba, ya fueran 5, 6, 3 o 2 puntos, como tú bien lo mencionas. Comunicación. Comunicación siempre, a todo momento. Pero no una comunicación en la de que ya sentí que hablé y di mi opinión y mi punto de vista, o así se tienen que hacer las cosas porque yo lo digo. No. Cuando yo aconsejo llevar a cabo esta comunicación entre padres y adolescentes, yo les sugiero o les doy la información de 3 tipos de comunicación. La primera es una comunicación afectiva, les digo yo. La segunda, una comunicación efectiva. Y la tercera, una comunicación superficial. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando hablo de comunicación afectiva entre padres y adolescentes, me refiero a, hay situaciones, el adolescente va a hablar contigo cuando él sienta que quiere hablar contigo. Y cuando esto suceda, padres de familia, hay que estar muy conscientes de que hay que escucharlo, porque es cuando el adolescente va a venir con toda esta revolución de emociones, con toda esta saco de dudas, y va a querer que tú lo escuches, va a querer abrirse contigo, es el momento de ellos. Entonces aquí lo que yo aconsejo es esa escucha activa, esa escucha, darles el tiempo, pero sin opinar. Sin opinar, es algo que yo recomiendo abiertamente y francamente a los padres, ¿verdad? Única y exclusivamente seguir la conversación. Y es muy complicado porque el adolescente no va a elegir un horario ni un momento adecuado. Por lo regular va a venir a ti cuando tú sientas que no puedes dedicarle tiempo. Pero padres de familia, hay que hacer un esfuerzo muy grande porque son nuestros adolescentes y requieren acompañamiento. En el caso de la escucha efectiva, pues yo recomiendo, ¿verdad?, limitarnos a esos discursos, ¿verdad?, de castigo o de reprendimiento. Si yo, padre de familia, necesito hablar con mi hijo adolescente, procurar ser los más concisos y directos. No repetitivos, porque el adolescente te va a ignorar. Pasado cierto momento no te va a escuchar y se va a generar un conflicto. Y la charla superficial o la plática superficial, ese tipo de comunicación yo la sugiero, pues tratar de hablar en un momento dado, ya sea durante la cena o en algún momento en el transcurso al camino al colegio, de cualquier tema que se le pudiera ocurrir a los padres. Yo sugiero mucho, padres, interésense por la música que les gusta a sus hijos. Hay padres que no conocen, que no saben ni siquiera qué música les gusta a sus hijos, cuál es su grupo preferido, etcétera, ¿no? Entonces, estos 3 tipos de comunicación son los que yo sugiero y es lo que yo recomendaría para llevar a cabo, pues un proceso al menos viable, ¿no?, en esta faceta de la educación. Ok, bueno amigos, pues
ya escuchamos ahora sí que parte de todo lo que se puede hacer, de todo lo que se puede hablar con nuestros adolescentes, de cómo podemos nosotros también, como padres de familia, pues apoyarlos, y como profesionales de la salud, pues aquí estamos todos los psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas en diferentes, ahora sí que especialidades, también para apoyarlos a ustedes, para poder orientarlos y sin duda pues darles ahora sí que desde nuestra experiencia algunos pues consejos que les pueden servir para trabajar con ellos. Y con esto pues damos por terminado nuestro tema de adolescencia media, esperando que todo lo que les compartimos sea de mucha utilidad, y recuerden que nuestro tercer programa es adolescencia tardía, entonces no se lo pierdan. Muchas gracias y que tengan un excelente día.